Estimados amigos, como siempre, es un placer estar con ustedes a través de las pantallas de Canal 11 y su retransmisora en el departamento de Canelones como todas las semanas. Nosotros hoy queremos hacer referencia, por lo menos en esta primera parte, el primero 15 minutos del programa, a un tema que ya lo hemos tratado acá, pero justamente en las respuestas a las soluciones que uno tiene que brindar al país y en ese marco de acuerdos que nuestro sector ha hecho con el sector de aire fresco en ejes programáticos y en la presentación que ha hecho el candidato de la calle Pou a sus ejes programáticos y lo que va a ser la posible gestión de gobierno. Hay un tema que está planteado en una de las presentaciones que se ha hecho en la agenda de gobierno, que tiene que ver con discusiones que se han generado en los últimos días, a instancia de algunos misiles que siempre el presidente de la República tiene costumbre de tirar, y que desde Chile lo tira hacia adentro del Uruguay. No acá en el Uruguay normalmente evitan el debate de estos temas el propio gobierno, el propio Mujica, pero desde afuera tira hacia adentro para que se genere un debate y ver qué posiciones hay. ¿Y a qué me refiero? Al tema de las adicciones, al tema de la droga, a la ley de marihuana y lo que tiene que ver a la seguridad, sobre todo a la creciente inseguridad generada por menores de edad en el Uruguay, cada día más creciente y más fuerte, en materia que tiene que ver mucho ligado a lo que es el narcotráfico, el crimen organizado, la pasta base, pero también lo que tiene que ver con la marihuana. Estos días se han dado contradicciones también en los informes del Departamento de Estado y de lo que ha venido a nivel internacional con el tema de la droga en América Latina y el propio y en particular Uruguay, con lo que dice la Junta Nacional de Droga en tema de requisas y captura. Mujica desde Chile larga un misil de la idea diabólica, por catalogarla suavemente, de cultivar dentro del marco de la ley que regulariza la marihuana en el Uruguay, la producción y el tránsito de marihuana y la venta de marihuana, de hacerlo dentro de unidades militares custodiadas por militares. No le alcanza al gobierno recoger la basura de Montevideo con las Fuerzas Armadas, no le alcanza al gobierno eso para después empezar a utilizar las Fuerzas Armadas en transformarlas en Fuerzas Armadas narcotraficantes. Porque en definitiva, ¿cuál es el camino de plantar marihuana dentro de los cuarteles y custodiarla por las Fuerzas Armadas? El gobierno se ha negado terminantemente al planteo que le habíamos hecho nosotros desde el 2010 en adelante, permanentemente visualizando la situación de incertidumbre en el marco de la seguridad y la creciente inseguridad en el Uruguay, sobre todo debido a las bandas organizadas del crimen del narcotráfico y el que tiene que ver a las bandas de asaltantes y el involucramiento de menores. Le habíamos hecho dos propuestas. Una era la participación de las Fuerzas Armadas, o sea que en el ámbito del control de frontera, de espacio aéreo, marítimo, del control de zonas rurales, el apoyo a las fuerzas policiales en las zonas de conflicto, donde hoy las fuerzas policiales reconocen, el Ministerio del Interior, que han lugares interdictados donde la policía perdió total control. Es más, en un semanario como el semanario Búsqueda, el propio gobierno reconoce haber ido a la justicia a alertar la posibilidad de ejecuciones de jueces y fiscales, e incluso de policía, por el crimen organizado y el narcotráfico. Una situación creciente y cada vez más grave en el Uruguay, que nosotros habíamos alertado y habíamos dicho que era necesario un sistema de seguridad, apelar a un nuevo sistema de seguridad en el Uruguay. Sin embargo, el gobierno sigue por un camino muy nefasto. Primero, la falta de respaldo de las fuerzas policiales, la falta de formación en las fuerzas policiales, sobre todo en los cuadros nuevos policiales que van saliendo de las escuelas departamentales de policía, la desorganización total en la Policía Nacional, y uno lo ve recorriendo el país jefatura por jefatura. No tienen un direccionamiento nacional la policía para ocupar el territorio y para avanzar contra el crimen, tomando de posición. El crimen ha dominado en muchos lugares a las fuerzas policiales y, lógicamente, al faltar cadena de mando y respaldo a la policía,
termina en la anarquía total. Lo que está pasando hoy en Montevideo y Canelones se refleja claramente la falta de lineamientos estratégicos y de crear un sistema de seguridad en el Uruguay acorde a las nuevas amenazas. Esto lo hemos hablado y lo hemos planteado. Entonces, el gobierno se niega terminantemente a la participación de las Fuerzas Armadas en los controles que les corresponde a sus misiones y a redefinir nuevas misiones en el marco del Consejo de Defensa Nacional, Ley de Defensa Nacional, que marca claramente definir las nuevas amenazas y a partir de las nuevas amenazas construir la nueva política de seguridad del Estado. El gobierno se ha negado, ni siquiera ha reunido el CODENA, no ha respetado la Ley de Defensa Nacional. Es más, el jefe de Estado Mayor de la Defensa está pintado porque no convoca a las fuerzas policiales, porque en definitiva él no tiene una orden del CODENA de convocar a un sistema de seguridad integral, porque en realidad él no tiene y no sabe lo que va a hacer en el Estado Mayor de la Defensa. Más allá de trabajar en la conjuntez que marca la Ley de Defensa, de tratar de conjuntar acciones en las propias Fuerzas Armadas, tanto en la Fuerza Aérea, con las Fuerzas Navales y las Fuerzas del Ejército Nacional, no van por el camino de usar elementos de las Fuerzas Armadas en el control definitivo de lo que tiene que ver el marco de seguridad. El Uruguay no tiene amenazas externas, no tiene amenazas de invasión, las amenazas son internas, son las nuevas amenazas, las nuevas sociedades en construcción, el delito, el crimen organizado, la minoridad, que está totalmente infestada por el crimen organizado, que va reclutando menores en las zonas de contexto crítico donde se les hace más fácil para ocupar y armar a esos menores. Y eso lo vive la población. Entonces, el presidente de la República, en vez de reconocer que las Fuerzas Armadas deben de participar en el sistema de seguridad y plantearse un escenario para las Fuerzas Armadas en el sistema de seguridad, las va a poner a custodiar cultivos de marihuana, incluso hasta dentro de los propios cuarteles. Realmente es degradar las Fuerzas Armadas, manosear el Instituto Militar a las Fuerzas Armadas, principal columna vertebral del Estado-Nación, que es, lógicamente, donde la institución que debe de fortalecerse como concepto, del concepto de disuasión en el marco de la sociedad. Esto está pasando en el Uruguay, uno dice en el Uruguay esto está pasando y no puede creer. Pero también está dentro de la anarquía y la desorganización que tiene el gobierno. Esos bolazos que se tiran, esos globos sonda, es porque en realidad promovieron la ley esta de regulación del tema de la marihuana como una ley marketinera hacia afuera, pero que en definitiva no tienen claro ni siquiera cómo van a reglamentar e implementar este sistema planteado como posibilidad de generar una alternativa a lo que es el narcotráfico y el crimen organizado, cosa que lo va a alimentar porque le va a facilitar caminos, les va a facilitar estrategia y les va a facilitar marcar precios incluso en el mercado interno. Esa es una realidad. Es una realidad que está arriba de la mesa en una sociedad que todavía mantiene 100.000 pobres muy pobres, de una sociedad que tiene bajos ingresos, que tiene desintegración social, que no se ha actuado sobre los factores de riesgo que hacen a la delincuencia infantil, a la delincuencia de menores, y que en definitiva los programas del MIDES han terminado para fomentar que la vagancia, el no estudio y la penetración de la droga en los jóvenes. Porque en definitiva si no se obliga a la juventud a estudiar, a trabajar y a hacer un proceso fuerte en el estudio y en el deporte, incluirlos en el deporte, termina transfiriéndole otros valores que no son los valores de la realidad de una ética en la responsabilidad que debe tener el menor. Y estos son elementos que hoy están conjugando a los problemas de inseguridad. En los capítulos de seguridad donde acordamos, y ustedes pueden revisar nuestra página www.sarabia.com y van a encontrar ahí los planteos que le hicimos en seguridad para todo el gobierno y a todos los partidos políticos, y los planteos que le hicimos también en materia de sistema penal de menores, de responsabilización del menor, pero sobre todo actuar sobre los factores de riesgo y un sistema de reclusión que realmente recupere a los menores que quieran recuperarse con trabajo, con educación, con deporte y de un sistema de seguridad donde los menores peligrosos no se escapen y terminen cometiendo delitos. También hace a otra justicia, a una justicia que realmente actúe, no la que estamos hoy teniendo, porque nos encontramos gente que tiene 2 y 3 rapiñas con homicidio y andan sueltos.
cosa de que esto tiene que ver con el sistema de penas. Y creo que acá hay que actuar sobre el sistema de penas y modificar el tema de las penas, no solo haciendo algunas penas mucho más fuertes, sino también que no sean escarcelables para delitos tan graves como el homicidio o la rapiña agravada con homicidio, la violación, el copamiento, todos estos temas. Estos son temas que están arriba de la mesa para discusión, pero sin embargo el gobierno va por otro camino. Tira globos sonda en campaña electoral ¿para qué? Para distraer la discusión, porque en definitiva ellos no tienen claro qué van a hacer con la ley de marihuana, distraer la discusión y no centrarla en el tema más grave que tiene el país, que es el tema de la inseguridad. También para sacarla de centro del tema que está arriba de la mesa y que hoy todo el mundo discute. Nosotros lo planteamos hace 2 años, recuerden nuestro programa hace 2 años que planteamos que íbamos camino a una crisis económica, que el gobierno estaba errando el camino del modelo económico y que a partir de que el Uruguay dejara de crecer al ritmo que venía enjuagando las cuentas del Estado, los enormes gastos del Estado, iba a terminar el gobierno encerrado en inflación, encerrado en atraso cambiario, encerrado en la baja competitividad, y donde los dos hermanos, y lo dijimos hace 2 años, los dos hermanos principales mercados de alta y media tecnología del Uruguay devaluaran, nos iban a complicar el escenario económico. Ya está complicado. Y esa es la realidad que tiene el Uruguay. Entonces el presidente tira desde afuera globos sonda para que la gente se enfrasque en una discusión que ni siquiera creo que van en definitiva a instalar esta ley porque no saben cómo instalarla. De todas formas, el partido tiene compromiso de derogarla. También nuestro sector en esta alianza ha comprometido el tema de la baja de la imputabilidad. Nosotros vamos a acompañar la baja de imputabilidad como una herramienta más para solucionar determinados problemas de inseguridad. Pero eso no quiere decir que sea la solución total. Es más, en estas presentaciones que estamos haciendo de agenda de gobierno y en el acuerdo programático que hicimos con el diputado Lacalle Pou, está claramente especificado los caminos a seguir en un sistema donde tendremos que, a partir de lo que puede ser la baja imputabilidad, agregar lo que nosotros entendemos con políticas de adicción, con políticas de recuperación, lo que es actuar sobre los factores de riesgo. Factores de riesgo que hacen al contexto social, el contexto económico, el contexto cultural, el contexto educativo, el contexto familiar, y eso tiene que ver con la prevención para evitar justamente que los menores de edad entren en conflicto con la sociedad y cometan delitos. Por otro lado, un sistema de penalización, lógicamente de responsabilización del menor con penas mínimas y máximas, por eso la baja imputabilidad también suma en esa dirección. Y lo otro es un sistema penal de máxima seguridad para menores peligrosos y de recuperación de los menores que realmente se recuperen con calificación de penas como es hoy en todas partes del mundo y como indica el lineamiento que viene de Naciones Unidas ante las nuevas políticas de seguridad de Estado que se vienen desarrollando e implementando en los países más modernos y que le han dado resultados, ¿no? Mirar dónde ha dado resultados. Eso es un poco lo que queríamos comentar en esto, porque nosotros tenemos en estas propuestas de gobierno propuestas de solución a estos temas. Y no capturarse en la discusión de los globos sonda que tira Mujica para distraer la atención de la discusión más importante, que es el tema económico y en materia de seguridad y educación y salud y política exterior, que eso es lo que deberíamos estar discutiendo y no manotear los globos sonda de Mujica, que tiene gran habilidad de distraer la atención cuando se le viene todo encima y se le está cayendo a pedazo el gobierno. Y cada día vemos más visos de corrupción dentro de un gobierno que realmente deja mucho que desear, sobre todo por la falta de organización en la gestión. En la segunda parte del programa vamos a tocar otros temas de actualidad nacional. En esta segunda parte del programa queríamos compartir con ustedes otro tema también de la actualidad nacional. Y lógicamente que las agendas de gobierno que se están presentando con el precandidato de Lacalle Pou claramente son soluciones concretas a temas concretos. En materia de seguridad, ustedes pueden leerlo en las agendas de gobierno, en la página de Lacalle Pou, como también pueden leerlo en nuestras propuestas, en nuestro acuerdo programático entre Concertación Republicana Nacional y el sector de Lacalle Pou, en materia de seguridad y en otros temas. Un tema que tiene planteos concretos en materia de política, que es el tema política económica. Hoy se está dando una discusión muy fuerte por el tema inflacionario,
Y en nuestras agendas de gobierno, como también en el acuerdo programático que el 15 de febrero hicimos público con una conferencia de prensa, está claramente marcado lo que nosotros pensamos en materia de política económica y las soluciones a los problemas que hoy se empiezan a visualizar en el marco de la política económica que lleva el gobierno y un camino a la posible solución o enfrentar la posibilidad de una posible crisis que se está gestando en el Uruguay por el modelo económico desarrollado por el gobierno. Nosotros, por reiterativo, pero lo hemos advertido en estos programas y mucho tiempo y muchos años atrás, que un país que vive básicamente de sus exportaciones, que más del 80% de la riqueza se genera en el interior del país, de este país, que más del 70% de las exportaciones son del agroexportador, por lo tanto, y más del 70% de la mano de obra industrial es agroindustrial, y que el resto es turismo, tecnología de exportación, sobre todo mucho del turismo y servicios, hacen a que la política económica que debe llevar un gobierno tiene que tener como parámetros macroeconómicos cuidar la estabilidad, pero también definir políticas sectoriales que manejen la competitividad y manejen además lo que es el desarrollo productivo y el impulso al desarrollo productivo del país. El gobierno esto no lo ha escuchado, ha ido por un modelo que nosotros lo hemos dicho y lo hemos reiterado, y lo volvemos a reiterar acá en estas pantallas porque hace 2 años lo venimos diciendo. Entonces es bueno recordar que nosotros, si ustedes revisan los programas anteriores que están en nuestro canal de YouTube, van a encontrar que nosotros hace 2 años alertábamos el comienzo de un proceso inflacionario y un comienzo de luces amarillas hacia una posible crisis económica mucho más grande que la del 2002. ¿Por qué decimos mucho más grande que la del 2002? Porque el Uruguay está más débil y mucho más comprometido. Es mentira, y lo vuelvo a reiterar, es mentira lo que dice el ministro de Economía actual y lo que decía el ministro Lorenzo, y como lo volvió a reiterar, que el Uruguay está sólido, es mentira. No es así. Está mucho más vulnerable a nivel internacional que lo estaba en el 2002. Lo único que ha mantenido esto ha sido los precios internacionales de los productos del agro, que hoy se empiezan a comprometer en el escenario global porque los flujos de capital del mundo central se empiezan a retirar al mundo central, de vuelta, regresan por la suba de tasas de referencia de la Reserva Federal, por la baja del contenido de los biocombustibles en los combustibles fósiles en Estados Unidos, por lo tanto, al ponerle menos etanol o menos biodiesel a los combustibles norteamericanos, lo que hacen es quitar presión sobre los granos y por lo tanto hay una estabilidad de precio. No vamos a volver al precio de los granos del 2002, pero una estabilidad de precio y una baja en los precios internacionales que se va a regular el mercado porque los especuladores financieros internacionales que operaban sobre los granos empiezan a volver a los papeles. Los países emergentes que recibían flujos de capital muy importantes se empiezan a tener debilidades para recibir esos flujos de capital porque no hicieron reformas estructurales, salvo honrosas excepciones, no hicieron reformas estructurales. Caso de Uruguay, que no hizo la tan mentada buque insignia de los 2 gobiernos, la reforma del Estado. Es más, ha incrementado en 160 millones de dólares al año los gastos extraordinarios de cargos de confianza y amiguismo político, como nunca se había visto en la historia. Yo creo que ni en los 90 años de gobierno colorado, desde el siglo XIX hasta el 58 que ganó el Partido Nacional, que tanto se criticó, nunca se había visto tal desparpajo y despilfarro de dinero como lo ha hecho el gobierno del Frente Amplio y además de amiguismo político y acomodos políticos. 160 millones de dólares, un punto del IVA. Un punto del IVA, por eso no bajaron los 2 puntos del IVA, por eso están embretados, porque están en plena campaña electoral y no pueden reducir el gasto porque están comprando votos. Entonces la inflación se les vino por arriba, entonces dibujan los números, esconden los 2 dígitos, porque ¿qué hacen? Bajar tarifas antes de fin de año es hacer el cálculo retroactivo, que es lo que se hace sobre el IPC, entonces termina dando por debajo los 2 dígitos cuando estamos lejos arriba de los 2 dígitos. Lo ve cualquier vecino que va al boliche de la esquina o al supermercado a comprar. Cada día los salarios se achican más.
y tenemos una gran debilidad. 840.000 trabajadores uruguayos están por debajo de los 14.800 pesos y 56% de ellos son los que en general no califican como alta mano calificada, por lo tanto son los que están más vulnerables ante la posible desocupación. Por otro lado, las devaluaciones de Argentina y Brasil nos comprometieron totalmente el comercio de frontera y acá no hay políticas de frontera, el Uruguay no ha desarrollado políticas de frontera y por lo tanto compromete el escenario del comercio. Ya están despidiendo gente, los comercios lógicamente del litoral y ya los free shop también empiezan a sentir el impacto de la devaluación brasilera cuando allá está el surtido, la canasta, por la mitad de precio que en el Uruguay. En Argentina ni que hablar, creo que está en 1/3 de lo que cuesta Uruguay. Entonces un Uruguay de 52.000 pesos de canasta básica es imposible que puedan subsistir 840.000 trabajadores, ni que hablar de los jubilados. En esa dirección nosotros hemos apuntado propuestas de soluciones programáticas para una política económica, que tiene que ver con, lógicamente, la reforma del Estado por competitividad y rendimiento, tratando de después poder manejar la moneda con perfil competitivo, porque en definitiva el perfil de la moneda hace a la competitividad del Uruguay, por lo tanto no incidir sobre la moneda para controlar la inflación es una herramienta que se debe desligar y eso tiene que ver con la reforma del Estado. Recortar el crédito al consumo exacerbado que levanta la inflación, solo el Banco República, 2.080 millones de dólares de créditos al consumo, inyecta dinero de plástico y eso genera inflación. Recortar ahí y aprobar créditos productivos de largo aliento, sobre todo para los sectores productivos más vulnerables, como ser la granja, que además ha sufrido un impacto brutal en el tema de los últimos eventos climáticos, pero todo el aparato productivo nacional, porque quien produce el ternero, que es el que genera después el novillo para que sea faenado en las cadenas agroexportadoras de carne, está débil en su rentabilidad porque en definitiva el costo y el precio del costo en el Uruguay, sobre todo la carga tributaria y el costo energético, cae sobre las cabezas de esos productores y en definitiva en realidad no pueden invertir en tecnología o en inversión de praderas y comida para generar más ternero. Y eso compromete también el escenario a futuro. Un año que ha sido extraordinario, las lluvias para la ganadería, por eso los enormes procreos que van a haber. Hay enormes procreos porque el clima ha sido muy bueno. Pero cuando vengan años de sequía y cuando no haya riego y cuando no haya pradera, los procreos van a bajar un 15, un 20% al nivel histórico y endémico del 65% que tiene el Uruguay. Y eso compromete el escenario de las cadenas exportadoras y la posibilidad de tener ganado para faenar. Lógicamente, el traslado a los precios internos de los costos de la carne. Esos elementos tienen que ver con una política económica diferente. El modelo implementado por el gobierno fue el que el Frente Amplio ha criticado históricamente de los partidos tradicionales y sin embargo aplicó doblemente mucho más rígido y más duro que en otros y nos lleva camino a serias dificultades. Bueno, en este tema nosotros hemos hablado de mejorar la competitividad, del crédito productivo, sobre todo a la pequeña y mediana empresa, la suba de la franja del IRPF, quitándole presión a los sectores de menores ingresos, de la eliminación del IAF, promover políticas sectoriales con crédito de largo aliento. No puede ser que los créditos que genera el Banco de la República son de corto y medio plazo y además carísimos, y por el otro lado meta tarjeta de crédito y meta crédito al consumo, inyectando inflación, cuando tendría que ser lo contrario, recortar ese crédito e implementar créditos al consumo. Por el otro lado, calificar mano de obra. Calificar mano de obra significa darles herramientas a los trabajadores de que en definitiva en el futuro tengan seguridad en el trabajo. Estos son elementos que tienen que ver también con política económica, con una mirada al exterior. Sí, fortalecer las alianzas estratégicas de inserción internacional en el marco del Mercosur, siempre y cuando con otro Mercosur y no con este Mercosur, que en definitiva es un desastre, porque ni siquiera políticas económicas más o menos acordes han encontrado para acordar los países y por lo tanto, cuando los dos gigantes de la región terminan devaluando por sus conveniencias, a nosotros nos sacuden y nos revuelcan, porque en definitiva, con estas grandes devaluaciones que está realizando Brasil y Argentina, ellos van a terminar acomodando sus garras, sobre todo Brasil, que tiene otra solidez económica. Argentina está muy débil
pero en definitiva termina a lo largo por ser muy grande y económicamente muy completo, termina acomodando sus garras y nosotros somos sacudidos y lógicamente perforados en nuestro mercado interno por las industrias de esos países a mitad de precio de lo que produce Uruguay. En definitiva, también en el turismo nos compromete porque en definitiva debemos y le dependemos de ellos principalmente todas las divisas que ingresan al Uruguay en turismo, sobre todo en el 70% de argentinos. Y en el 50% de la construcción que se hace en el Uruguay lo hacen argentinos, que hoy está detenida prácticamente por la diferencia cambiaria y porque en otros países del mundo, como en Estados Unidos, sale la mitad comprar o construir edificios. Esos son elementos que el gobierno, nosotros le vinimos advirtiendo hace 2 años para que tomara otras medidas. Lógicamente que no quería tomar, porque seguía gastando y gastando y gastando la plata del pueblo en forma indiscriminada. Entonces gastó toda la plata que se le dio para educación y fue un desastre. El mayor presupuesto de la historia del Uruguay en materia de seguridad y es un caos. El mayor presupuesto de la historia del Uruguay en materia de salud pública y la instrumentación del sistema integrado de salud y es un desastre. Ni hablemos de lo que es la política exterior. Nosotros ahí apuntamos a una política exterior diversificada en materia internacional, abriéndose a todo el mundo, cuidando lógicamente una alianza en la región, pero otro Mercosur, no este Mercosur. Y una política activa que se usa en el mundo de los países que hoy realmente tienen resultados económicos en la política exterior, como son Australia, Nueva Zelanda, que son similares a nosotros, que viven de lo mismo que vivimos nosotros, que es lo que es la diplomacia comercial. El diplomático uruguayo tiene que estar para vender, no solo para los actos protocolares y ganar los enormes sueldos que ganan en las embajadas, sin darle reporte al Uruguay de las actividades comerciales que debe de hacer un embajador. Un embajador tiene que ser un vendedor y eso tiene que instrumentarse desde la Cancillería uruguaya para el próximo gobierno si nosotros llegamos. Y está en nuestros documentos. Porque en definitiva este país agroexportador, este país que de ampliación de la plataforma marítima vayamos a las 330 millas náuticas, si no tiene una estructura de seguridad del Estado que cuide eso, si no tiene una política económica acorde al agroexportador y al país que somos, si seguimos por este camino de la desorganización del Estado, de la mala gestión, del gasto indiscriminado en cargos de confianza, y no recortamos eso, y no reformamos el Estado, y promovemos el crédito productivo, y la mano de obra calificada, y una seguridad que a todos nos permita trabajar y estudiar y en paz y en armonía, estamos condenados en el escenario global, porque los otros países se van a adelantar, como ya se está adelantando Brasil, y nos van a dejar por el camino. ¿Cómo se están adelantando otras partes del mundo? Y cuando los reflejos de la iliquidez global, sobre todo de Estados Unidos, empiecen a dar contradicciones en el marco de la región, en el marco de los países emergentes, nosotros vamos a sufrir duramente ese golpe por no haber hecho reformas estructurales. Y además, porque los precios se empiezan a estabilizar y de eso vivimos. Por lo tanto, internamente tenemos que cambiar el gobierno y cambiar la línea de desarrollo económico que debe llevar un país como el nuestro, agroexportador. Hasta la próxima semana, amigos, ha sido un placer, como siempre, compartir estos minutos a través de Canal 11 y su retransmisora en el departamento de Canelones.